como intérprete ya. Ok. Ya se está grabando. Ok. Ahorita no me oyen, ¿no? Lo que la va a escuchar es la ponente y el público. Ok. Bueno, pues estamos listos. ¿Listos? Sí. Listos. ¿Empezamos, Raquel? Listo, sí. Mendelssohn, los nazis y yo. Mendelssohn. Buenas tardes a todos. Sean muy bienvenidos a una presentación más de la Keile de The Voices of the Silence e Instrumentos de la Esperanza. En esta ocasión, Samantha Rodríguez y Alejandro Rubinstein entrevistarán a Sheila Hyman, descendiente del músico y compositor Felix Mendelssohn. Felix Mendelssohn fue un niño prodigio, aún más grande que Mozart, y fue famoso desde muy joven. Nacido en una ilustre familia judía de Berlín, su abuelo siendo el teólogo famoso Moisés Mendelssohn, fue bautizado luterano junto con sus padres y hermanos a la edad de 7 años. 135 años después, los nazis llegaron al poder, prohibieron la música de Mendelssohn en Alemania y reclasificaron a sus descendientes como judíos, amenazando sus vidas. La BBC le encargó a Sheila la película Mendelssohn, The Nazis and Me, sobre la cual será entrevistada para destacar la locura de las etiquetas y el poder unificador de la música. Ahora, antes de comenzar con la entrevista, les quiero decir algunos temas técnicos. En breve aparecerá el icono de traducción simultánea en sus pantallas. Si están en una computadora, abajo a la derecha aparecerá un icono en forma de mundo y allí escogen qué idioma quieren escuchar. Si están en celular o iPad, arriba a la derecha hay 3 puntitos donde está la opción de interpretación de idiomas. Le aprietan y allí escogen el idioma. Las preguntas que tengan, por favor, háganlas, escríbanlas en preguntas y respuestas o Q&A para las pueda leer al final Alex y Samantha y Sheila pueda contestarlas. Esta entrevista la podrán volver a ver en Facebook y YouTube de Instrumentos de la Esperanza, de la Keile y de The Voice of the Silence. Y ahora sí, entremos en materia. Permítanme leer un currículum breve de Sheila y de los 2 entrevistadores. Sheila Hyman ha escrito y dirigido decenas de documentales para la BBC, Channel 4, Arte, Beijing TV y otros, ganando un BAFTA, un Time Out Documentary Series of the Year y un premio Robert Kennedy. Ha sido joven periodista del año del Reino Unido, BAFTA Fulbright Fellow en Los Ángeles, columnista de The Guardian y directora del MIT Media Lab. En 2020 fue artista residente en el Instituto de Investigación del Impacto Climático de Potsdam. Durante los últimos 18 años, ha coordinado el grupo de actuación y escritura creativa Right to Life en la organización sin fines de lucro Freedom from Torture del Reino Unido, trabajando para ayudar a los refugiados, así como ha ayudado a su padre en la década de los 1930s. En su lanzamiento, Mendelssohn, The Nazis and Me, fue nominada al documental de Artie Grierson del año. Actualmente, Sheila está trabajando en una película sucesora sobre su antepasada directa, Fanny Mendelssohn, su conflictiva relación con su propio talento extraordinario y el papel que desempeñó Félix en su supresión. Ahora presento a Samantha Rodríguez.
Ella es fundadora y directora del proyecto de The Voice of the Silence. Es una joven de 20 años originaria de Cuernavaca, Morelos, México. Actualmente estudia el 7º semestre de licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad La Salle de Cuernavaca. Es descendiente de judíos y familiares que sufrieron el Holocausto. En 2016, la familia de Samantha descubrió que la mayor parte de pasados han sido asesinados en el Holocausto. Con ese descubrimiento, la familia embarcó en una búsqueda de su pasado, viajando a Polonia en 2016 y 2017, visitando archivos y ciudades, pueblos y campos de concentración en donde la familia vivió y sufrió. Bienvenida, Samantha, también. Alejandro Rubinstein tiene un currículum extentísimo. Me limito aquí a solo decirles que es un reconocido genealógo, investigador, hijo de sobreviviente. Lideré el Departamento de Genealogía del CEDIJUM, el Centro de Investigación Judía de México. Es investigador principal de la Fundación Instrumentos de la Esperanza, organización que se dedica a rescatar, restaurar y tocar instrumentos musicales relacionados con el Holocausto, para honrar y regresarle su voz a las víctimas, así como para educar a las nuevas generaciones sobre el Holocausto a través de pláticas y conciertos didácticos. Bueno, pues ahora sí, con ustedes, Samantha Rodríguez, Alex Rubinstein y Sheila Hyman. Sheila, it's a pleasure conducting the interview as well. Poder llevar a cabo esta entrevista conjuntamente con Samantha Rodríguez. Vamos a dividir nuestra entrevista en 3 partes. Por esa razón comencé yo. Tú y yo vamos a hablar acerca de Félix Mendelssohn como músico. Samantha Rodríguez va a tocar el tema de Félix Mendelssohn y los nazis. Y finalmente, de una manera junta, te vamos a hacer una serie de preguntas personales. Bueno, yo creo que eres, y espero que seas tan amables para contestar. Ella contesta que desde luego que sí. Bueno, Félix Mendelssohn de Moisés Mendelssohn. ¿Cómo podría acerca de la influencia de Moisés en este tipo de trabajo? Yo creo que Félix estaba influenciado por la idea que tenía Moisés Mendelssohn, que todo el mundo debe de vivir en armonía y paz conjuntamente. Moisés salió del gueto en Dachau en la época y había una separación total entre los judíos, los alemanes cristianos, y desde luego esto sucedió en todas las ciudades. Básicamente, después de varios años, Moisés descubrió la iluminación y estaba muy contento con la idea que obtuvo y la relación entre Dios y cada individuo. Cada individuo tenía el derecho de luchar para una vida mejor. Y Moisés tradujo esta idea de que no había separación entre diferentes gentes. Él aprendió muchos idiomas, alemán, latín, griego y muchos otros, cuando tuvo esta idea de traducir la Biblia en hebreo al alemán, pero desde luego para poder enseñar a los judíos de Alemania como alemán. Bueno, todo esto cayó en Félix, porque como ustedes dicen, fue convertido cuando era niño por las gentes. Y Félix era un devoto cristiano, pero desde luego amaba su herencia judía y no la negaba. De tal suerte que pueden ver en sus trabajos músicos, oratorias, las elegías, pueden hablar acerca de la relación buena en una época entre judíos y cristianos y lo que intentaba él era reconciliar estos dos grupos. Él aprendió música de diferentes lugares, era una gente muy hábil, muy práctica. Y él luchaba, tomaba un poco de esto, un poco de aquello, un poco del otro, lo combinaba y era muy feliz.
Él simplemente era la persona que organizaba y desde luego decían que no era un guía, un orador fuerte, que él nada más conjuntaba temas, pero no, era una gente muy profunda. Bueno, la abuela y la madre eran estudiantes, estudiosos, muy importantes, y todo era negado por el establishment. Así que Félix y Fanny en particular fueron educados desde el punto de vista musical con la música de Bach. Ellos escribían fugas, tocaban fugas, y creo que vale la pena ver cómo él luchó y hizo su camino y llegó a la música de una manera maravillosa. Por lo tanto, uno debe tener un lugar, no debe de hacer distinciones arbitrarias entre unos y otros, no debe de haber separaciones entre unos y otros. Bueno, muy interesante. Yo estaba pensando que Moisés Mendelssohn en sí señaló, bueno, su apodo nada más Mendelssohn porque era hijo de Mendel, pero el nombre era de Sauers porque vino de Dessau. Es interesante que la evolución en los nombres de acuerdo a los padres también hizo una evolución en Félix Mendelssohn como persona en su educación y amplió desde luego su forma de pensar y escribir música debido a su pasado. Aquí el Moisés, el hijo de Moisés, padre de Mendelssohn, era otro mortal diferente. No tenía ninguna característica original, pero era muy independiente en la educación de sus hijos. ¿Consideras tú que este hecho contribuyó a la reputación de Félix Mendelssohn? Pobre Abraham, dice ella. En primero era el hijo de mi padre y ahora soy el padre de mi hijo. Él, por ejemplo, trabajó mucho, hizo dinero y impulsó a la familia a entrar en la alta sociedad. Cuando él, comentas tú que era un pensador original, él convirtió a sus hijos primero y después él y su mujer se convirtieron al cristianismo. Mucha gente los criticó, pero la realidad del tiempo, el periodo de la iluminación, finales de aquel siglo, las gentes no se preocupaban si practicaban o no mucho, si eran muy, muy religiosos judíos o cristianos, si tomaban la doctrina cristiana a pecho o no. Y dice esencialmente en una carta a los hijos, a los niños, acerca de la conversión, van a encontrar que todas las religiones del mundo son bellas. Mi padre fue luterano, fue judío sin percatarse, anglicano, cuáquer, musulmán y al final se hizo católico. Él solía decir que las grandes religiones del mundo son como montañas. Uno sube, sube, sube hasta la cima de la montaña. No puede bajar y cambiar. Pero para Abraham la educación era la clave. Félix y Fanny se levantaban a las 5 de la mañana para estudiar música, estudiaban latín, griego, matemáticas y muchos otros temas. Para Fanny fue demasiado. Cuando tenía 14 años sufría mucho por ello. Pero finalmente pudo llegar a la universidad cuando Félix entró a la universidad libre. Y Félix decía, bueno, no tienes que ser doctor, pero la educación es toral, vital. Ahí la de Félix ejerció esta actitud de inclusividad,
la importancia de tener conocimiento, educación, comprensión en este mundo cosmopolita a donde solían vivir en aquella época. Y había una emancipación intelectual. Bueno, en su música también se expresa la emancipación. Sí, él trajo música de diferentes lugares y decía, no hay que dejar nada afuera, todos incluidos. Bueno, fue una persona difícil cuando era, yo creo que tenía 16 o 18, allí Félix fue entrevistado, dice, bueno, dice, este hombre del que me preguntan toca muy bien, tiene buenos dedos, pero no tiene mucho cerebro. Bueno, era una persona crítica y decían que no le hizo justicia a la música. Por lo tanto, esto era una situación para ellos difícil porque ellos tomaban la música, ellos quiere decir familia, era inclusivos a todo. Y decían, ciertas gentes no deben de tener el derecho de tocar música y al final todos eran músicos recibidos. Entonces, bueno, eran gentes muy aventureras y fuertes. Vamos a regresar a los apodos. Bartholdi define a su músico, pero cuando Félix adquirió ese nombre familiar, Bartholdi, es un nombre sin mucho interés. Había un pedazo de tierra, un terreno, era de Itzik Bartholdi, era el rancho Bartholdi. Y cuando los niños ya fueron bautizados en 1816, se les dieron nombres cristianos, pero tenían que tener un apellido cristiano, Fanny y Cecilia. Y entonces tenían documentos que decían Bartholdi, pero en muchas cartas que se mandaban Fanny y Félix queda muy claro que digamos, Mendelssohn era un hombre fantástico. Pusieron también el de Bartholdi, pero podemos decir que, bueno, el gran tour que lo hace convertirse en una celebridad tenía estas ideas y se llamaba Félix Mendelssohn Bartholdi. Y le dijo al padre que mucha gente le decía Félix Mendelssohn y el padre le dice, no, tú te llamas Mendelssohn Bartholdi, ¿qué te pasa? Y al decir esto, vemos que a la larga ese es el nombre que mucha gente odió. Entonces, creían en las ideas de cristiandad, aceptaron ser cristianos, en ocasiones se sintieron orgullosos, como decía Félix Mendelssohn, estaba muy orgulloso de su herencia, y en un momento dado, con el tiempo, dejó el apellido. Quiero compartir mis pensamientos acerca de esto, porque yo pensé que Bartholdi al principio era para darle estilo a su cristiandad, pero después, cuando tú escribes y hablas, llega a la conclusión que Mendelssohn Bartholdi era una prueba clara de la inclusión de esta persona en todos los aspectos. En su nombre era judío y era protestante, estaba orgulloso de ambos. Uno provenía de sus ancestros y el otro era de su esposa actual. Así que él estaba orgulloso de ambos. Sí, sí creo. Ahora, un tema más íntimo. ¿Cómo era Félix con su hermana? ¿Cuánto tiempo tienes para que te conteste? Bueno, hay una historia extraordinaria que va a pasar en la siguiente película. Félix tenía 4 y Fanny 4 años. Era su hermana, su confidente, hasta 18, 29, que fue
fueron los primeros 20 años de vida de Félix y eran inseparables. Y nadie escribió una pieza musical sin mostrarle lo que escribía al otro. Estudiaban las mismas obras, estudiaban con los mismos maestros. Cuando Félix de repente se va, hay una ruptura bárbara. Fanny tenía 14 años. Fanny tocaba todos los preludios de Bach completos de memoria, lo cual es extraordinario para una chamaca de 14 años. Estudiaba con el padre y el padre le decía, bueno, Félix va a ser un maravilloso y extraordinario compositor y tú vas a ser una madre buena, con hijos buenos. Entonces, bueno, no le encantaba porque el papá ya con toda la libertad describió lo que tenía que hacer cada quien y a ella no le gustaba. Después de todo esto, la educación médica de Félix continuó y Fanny ya no siguió. Félix estudió en Berlín. Ella estaba determinada a escribir música, así que a los 16 hizo un álbum en el que ella guardaba todas sus composiciones. Las guardaba de una manera un tanto secreta. Tenía 15 años y estaba muy orgullosa del papel que tuvo en la vida creativa de Félix. En sus cartas menciona el hecho que nunca escribió él nada y no lo sacó sin mostrárselo a ella. Confiaba como su crítica primaria, una gran crítica para él y viceversa. Y cuando la vida los separó posteriormente, dependían mucho desde el punto de vista musical. La opinión de uno le era muy importante para la otra. Por ejemplo, Félix publicó ciertas canciones bajo su nombre y estas las escribió Fanny. Era muy joven. Primer libro de canciones musicales y era una, digamos, situación que él vivía como un agradecimiento y él manejó todo hasta que la reina Victoria lo descubrió en 1942. Fue una vergüenza para él. Pero aún después, en 1829, se unieron de nuevo, pero no tan frecuentemente. Era una fuente de dolor para Fanny. Félix tenía una cantidad de estímulos musicales, conocía gente. Fanny estaba sola en Berlín, en una casa grande, vieja y silenciosa. Así que para ella era vital estar cerca de Félix. Se mandaban partituras, se mandaban cartas y eran muy gruesos, entre comillas, salvajes, agresivos, uno con otro, pero se amaban profundamente. Entonces, toda esta actitud permaneció el resto de su vida. Y uno de los misterios psicológicos en la película que estoy haciendo, él sabía qué tan brillante era Fanny, que había escrito 18 obras maestras, que estudiaba a diario, a pesar de las epidemias de cólera, de los abortos, de todo lo que le pasó en su vida. Ella estaba comprometida a escribir música, a estudiar. Y, por ejemplo, Félix dirigió el primer concierto de Schumann y desde luego había otro compositor y pianista de la época y no dejaba que la hermana tuviera la oportunidad, sino que se las dio a este joven pianista. Yo voy a mencionar todo esto en mi película. Y cuando tiene 40, Fanny aceptó que a ojos de los publicistas sabían que era buena, pero no la apoyaban. De tal manera que de repente tuvo un florecimiento de la creatividad y luego murió, en un año murió y 6 meses después se murió Félix. Era una historia de amor de hermanos. Como un compositor prolífico,
Mendelssohn Bartholdy escribió mucho, pero en alemán se dice que esta obra fue compuesta en 1842 en la obra de las noches de verano. Es una pieza conocida, pero ¿sabían que se tocó por primera vez el 2 de junio de 47 en Inglaterra, en la boda de Tom Daniels, su esposa? Y él era descendiente. Y dime una cosa, ¿tú recuerdas y aceptas esto cuando oyes esta maravillosa música bien tocada? Pues sí, Mendelssohn escribió una pieza maravillosa, quizá la mejor en una época del mundo. Sin embargo, yo voy a regresar al tema de Fanny. Yo también quisiera decir que Fanny escribió su propia música para casarse. Es una historia típica, sui generis, cuando Félix se fue a Inglaterra por primera vez y la dejó sola. Ella se casó con un hombre que conocía de mucho tiempo y pensó que era lo conveniente. Félix le tenía que mandar algo. Él iba a escribir el preludio y él iba a escribir la partitura de la flauta. Tuvo un accidente en Londres con su carroza y entonces estuvo mal. Fanny dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a buscar? Y una noche antes de la boda, ella ya no tenía opción y entonces pensó, esta pieza de Félix la voy a tocar. Y el marido en la fiesta, en la cena, le sugiere a las 9:30 de la noche, dicen, se enrolla las mangas de la camisa y empieza a escribir. Nunca había escrito para órgano y escribió. Al día siguiente se casó con su propia música. Me encantaría decir que muchas mujeres se han casado y se casan con el tema de boda de Félix Mendelssohn. El 4 de noviembre de 1847 se muere a los 38. El antisemitismo era tremendo. ¿Cómo crees que Félix Mendelssohn se vio afectado por Wagner y otros compositores alemanes? El ensayo de Wagner de El judaísmo en la música no se publicó sino hasta después de la muerte de Mendelssohn. Y en la vida el talento era tan extraordinario que no había un antisemitismo expreso, vital, contra él, pero algo que era muy doloroso, que Félix y Fanny fueron presentados a Goethe, el poeta. Goethe era básicamente el genio, digamos, de la iluminación en Alemania, este movimiento romántico. Y él era el principal y generaba muchas controversias. Estaba muy impresionado con el talento de Félix y de Fanny. Sus cartas a Klingemann, a un gran amigo de Félix, que estuvo en Londres muchas veces. Las cartas eran desagradables en relación al antisemitismo en contra del judaísmo de los Mendelssohn. Había una sensación no explícita, pero que estaba ahí en la superficie todo el tiempo en la sociedad de Berlín. Los Mendelssohn eran tolerados en su posición social por su dinero y porque eran genios, pero todo el tiempo tenían que trabajar 2 veces más. Frecuentemente lo que pasa con las mujeres hoy en día que luchan para encontrar su lugar, o los negros que se consideren iguales a los blancos. Y la razón de Félix es tan pulida y perfecta porque escribía, luego revisaba hasta que estaba perfecta. Una explicación es que fue dirigida por sus necesidades perfeccionistas. Es decir,
Él no se podía dar el lujo de cometer errores, ya sea desde el punto de vista social o musical. Siempre fue muy cuidadoso. No hay un antisemitismo explícito, pero hay una conciencia absoluta de que su judaísmo no perdiese, no se fuese. Y este gran trabajo en todos sentidos fue legado a sus hijos. Para concluir este segmento, Félix era un músico extraordinario, un talento como artista y como tú dijiste, bueno, no estaba a favor de Wagner porque Wagner estuvo después que Mendelssohn. Bueno, ¿en qué perspectiva y en qué forma te conectas con tus ancestros, los Mendelssohn? Primero que nada, dice ella, ya no es una persona, una música buena. Él combinaba esta inclusividad, calor, amistad, con una lucha por la vida. No solo era un músico, era un artista. Escribía cartas muy chistosas. Básicamente era amigo de todo mundo, quería ser amigo de todo mundo, hacía festivales musicales, había 2,000 gentes en los coros y decía, todos los que quieran cantar vengan y únanse. Y él siempre estuvo con la música y quería darle la música a todo mundo. Esto es lo que yo amo de él. Hay una carta, una de las tantas cartas que Fanny le mandaba, dice, por favor, dime cómo suenan 2,000 voces, porque yo ni siquiera sé cómo suenan 20. Eso decía Fanny. Y luego había fiestas musicales y tomaron esto muy en serio los Mendelssohn. Te tengo que agradecer por esta parte de la entrevista y ahora vamos a pedirle a Samantha que sea tan amable de continuar. Bueno, muchas gracias. Ahora yo voy a hablar acerca de los nazis y Mendelssohn y hago las preguntas. ¿Por qué los nazis estaban tan interesados en Mendelssohn? Bueno, la música de Mendelssohn era fantástica, muy buena. Bueno, todos ustedes saben, yo creo que ustedes saben más que yo del Holocausto. Lo fascinante es la insistencia absoluta que el proyecto era científico, muy tipo alemán. Debía de haber una regla, una razón tras todo lo que hacían y realizaban. En la película ven que una de las cosas, por ejemplo, los nazis estaban diciendo si era judío, si no era judío, si el ser judío tenía una parte tóxica que aplicaba a la música y la música era tóxica porque él era judío. Mendelssohn señalaba que toda su música era muy popular, las canciones y la música incidental, El sueño de una noche de verano, que fue traducido a alemán por primera vez y se convirtió en una parte importante de la familia en un verano en el que se juntaron y él tenía 17. Y luego escribió la suite posteriormente. Bueno, era la obra más importante y la música de Mendelssohn era inseparable de esta obra. ¿Qué iban a hacer? Porque pensaban, la música tiene una colusión como característica. El estar escuchando música judía, a lo mejor sus almas se contaminarían. Se contaminaban las almas y la mente. Y no querían eso. Y el Jüdischer Kulturbund, la organización judía, fue la primera organización que comenzaron cuando llegaron allí. Y entonces tenían que hacer que la gente, bueno,
debía admitir que él había nacido judío, pero la música era general y separaron lo que creían que era música tipo judío y música aria. Compositores, pero particularmente Mendelssohn, lo colocaron bajo la categoría de música judía. Y querían unas gentes querían oír música aria nada más y otras música judía y música aria. Entonces, tenían que tener un lugar a donde tocar la música judía. Y trataban y decían, habían 44 diferentes comisiones de diferentes compositores. Todo el mundo luchaba, el gobierno alemán, la misión cultural alemana, estaba tratando de encontrar una música que pudiese reemplazar la música judía de Mendelssohn, como el sueño de la noche de verano. Y la última persona que fue comisionada en 1944 fue Karl Orff. La ópera fue bombardeada la noche anterior. Esencialmente, en ese punto se dieron. Pero una de las cosas que yo he descubierto al investigar en los archivos de la película, y me molestó mucho, no solamente utilizaron la música de Mendelssohn como incidental, como propaganda. Entonces ves a estos prisioneros judíos cantando y haciendo señales y amando la música de Mendelssohn. Y iba la música con ellos en estos campos de muerte. Es muy importante, y la negación y el odio a esta música fue muy molesto. Pero la música de Mendelssohn ha sido bellísima y poderosa. Y no quería que llegara esta música a la población aria de Alemania, porque básicamente estas gentes no tenían un talento que ofrecer comparado con Mendelssohn. Una decisión dura para los nazis, porque sabían que la música era sorprendente, era parte de la cultura alemana, pero es increíble, es tan horrible pensar cómo todas estas leyes, tú tienes, por ejemplo, 2 abuelos que son judíos, usted por derecho es judío, y también él, en un momento dado, estuvo practicando la vida judía y llevándose con judíos por su origen judío. Usted está hablando que querían cambiar estas piezas musicales. Ellos solían tocarla y por otro lado utilizaban estas, por ejemplo, obras maestras en la propaganda antijudía. ¿Qué pasó con la música de Mendelssohn en el Holocausto? Fue prohibida para los alemanes arios. Los judíos podían escuchar música de Mendelssohn, si es que podían escuchar música. Y en las calles y en la sinagoga en 1937, allí había una elegía, había un frío para Félix, era el traer a los judíos, a los cristianos conjuntos y unidos. Y acá en esta sinagoga se tocó esta pieza. Y era como implicar una penetración del mundo exterior. Los judíos podían continuar y tener la música de Mendelssohn, pero el resto no. Y había una gran diferencia. Yo admiro esta pieza maestra. Querían unir la cultura judía y aria. La música fue prohibida para la población alemana, como dijo usted. Yo le quiero preguntar acerca de los descendientes de Mendelssohn en esa época. ¿Qué pasó con ellos cuando salieron en la época del Holocausto? Algunos estaban en campos de concentración, otros eran perseguidos y todos ellos eran perseguidos por ser judíos. La mayor parte de los descendientes de Mendelssohn tenían
matrimonios mixtos y se habían convertido. Se habían convertido a la cristiandad y luego se casaron con no judíos, algo muy común, y se explica este tipo de lucha desesperada para demostrar qué porcentaje de gente judía tenía relación con este proceso. Bueno, no muchos estaban en riesgo, no muchos. Y yo creo que casi bueno, no murieron en los campos, casi ninguno. Los que estaban interesados en los nazis tenían, por ejemplo, posesiones, eran ricos y estaban sujetos a persecución nazi, querían ser y quieran los nazis matarlos, pero algunos se protegieron por el apellido, pero era más cuestión de tener matrimonios mixtos y haberse convertido al cristianismo. Por ejemplo, un matrimonio protegido es casarse algún judío con alguien cristiano y el grado de persecución no era el mismo. Mis abuelos tuvieron que salir de Alemania y fueron llevados a los campos de concentración. Mi abuelo era uno de los jóvenes que practicaba el judaísmo. Del lado de mi padre eran muy judíos, del lado de mi madre no tanto. Bueno, las gentes del lado de su padre tuvieron que escapar porque, aunque no tuvieran todos origen judío, tuvieron que escapar. Pero el nombre de Mendelssohn a veces los protegía, a veces. Y si estaban casados con un marido ario, les ayudaba a no ser deportados y no ser asesinados. Pero desde luego, en aquella época, Félix ya estaba muerto, pero los descendientes debido a eso fueron perseguidos. No fue su culpa, él ya ni vivía, pero tenía un origen judío y ellos eran perseguidos. Era una paradoja interesante porque mi abuela, la judía, y la querían llevar a Terezín 3 veces como viuda, fue capturada y la querían llevar. Ella vivía en una casa grande, vieja, y era profesora. Les mandaban, ponga todo lo que tiene en un cojín y la llevamos a un campo de concentración. Tuvo 8 nietos luchando por los nazis, porque era un matrimonio mixto de judío y ario. Así que había opciones, o te vas al campo o te vas al frente. Y tenían la posibilidad de sobrevivir si unían al ejército. Estas mezclas de judíos y arios, todos los nietos, los 8 nietos, se fueron al ejército para poder vivir. Y después ellos dijeron, bueno, todos mis primos están luchando, decía uno de ellos que se quedó. Entonces, no, ellos estaban en la guerra y no les importaba si eran judíos o no judíos en ese momento. Ellos querían vivir y eso fue un momento importante en este concepto. Hay un par de minutos. La última pregunta es, ¿cuánto tiempo después de la guerra fue permitida la música de Mendelssohn y tocada por los alemanes? Bueno, uno de mis primos habló acerca de cómo estaba estudiando y ellos tocaban. Y yo creo que cuando los nazis fueron derrotados, todo el mundo se percató que podían tener de nuevo su maravillosa música judía. Bueno, estamos muy contentos que la música hoy por hoy, esa música es tan bella, tan importante, no solamente para la cultura europea o alemana, sino para cualquier otro tipo de cultura. Vamos a hacer unas pequeñas preguntas, breves preguntas, y le voy a dar la palabra a Alex. Gracias por el comentario. Alex, estás en mudo, por favor, conéctate.
¿Qué te hizo considerar el firmar el documental? ¿Por qué lo hiciste y la forma como decidiste hacerlo? Pregunta. Bueno, a mí no me interesó mucho la familia de mi papá. Los alemanes como que no tenían ningún contacto con niños. Ni siquiera lo pensé mucho. Un día fui a visitar a la abuela y tocaron la puerta, abro la puerta y una mujer aterradora, unos ojos gigantes, horrorosos, vino y me dijo, haz esto, haz aquello. Y cuando ella se fue, dice, ella se ve rara, pero salvó a su madre de los nazis. Así que esa es la semilla de la historia de Lothar y cómo usó la incertidumbre del gueto en sus siguientes herederos y en el análisis de sus ancestros. Y yo comencé a explorar paulatinamente. Ha escuchado uno miles de historias trágicas y más trágicas, las cosas terribles que los nazis les hicieron a los judíos, pero no habían muchas historias acerca de la gente que ni le importaba una cosa ni otra. Ellos querían encontrar un lugar para ellos solos a su estilo. Y bueno, hay historias maravillosas. La idea es unificar con el tema del sueño de la noche de verano. Comencé a hablar acerca del hecho que el personaje es alguien que es una cosa, luego cambia, luego vuelve a cambiar y luego de repente se siente maravilloso y luego se siente rechazado y luego se siente amado por todo el mundo. Y pensé, esa es una metáfora perfecta que representa a Félix Mendelssohn y a todos los judíos. Esto lo usó como un tema recurrente. Y entonces esto me ayudó, pero también descubrí que mi padre también en Wollaston, la escuela en Inglaterra, a donde fue enviado, también le enseñaron todo lo que tenía que ver con Mendelssohn y con el sueño de una noche de verano. Entonces yo empecé a jalar hilos de todos lados y llegué a la conclusión. La película se llama Mendelssohn, los nazis y yo. Con esta entrevista vemos la perversa conexión de los nazis con Mendelssohn. ¿Cuál es la parte central? Bueno, uno tiene que buscar y cada vez escojo algo más importante. No me interesó mucho la familia de mi papá en particular, pero mis padres eran brillantes. Mi padre tenía una historia rara de haber estado en lugares raros y diferentes. Y mi madre era diferente, era inglesa, pero bastante excéntrica. Mi padre, yo no quería que mis amigos lo conocieran. Era irascible, impredecible, era extraño y parecía siempre extranjero y siempre se daba la sensación de no pertenecer y no pertenecía ni a un lado ni a otro. Mis amiguitos tenían padres muy ingleses, se comportaban de una manera muy respetable, muy correcta y mi padre no encajaba ni aquí ni allá. Y hay mucha gente, hay muchos traumas heredados en los hijos de gente que sufrieron con los nazis y en esa generación. Mi padre nunca lo admitió, pero estaba dañadísimo y ese daño, ese aspecto nocivo, nos los transmitió a nosotros.
era una psique colectiva negativa de la familia, con la sensación de que uno no pertenece a, ni soy de aquí, ni soy de allá, no encajo aquí, ni encajo allá. Y eso siguió hasta mi época. Gracias, aprecio tus sinceras respuestas. Y Samantha, una pregunta final. Yo sé que tú dijiste que tocas un instrumento, pero ¿qué aspectos de tu identidad se vieron influenciados al descubrir que eras descendiente de Mendelssohn y qué se siente ser un descendiente de este maravilloso compositor? Alex te hizo una pregunta y tú contestaste, pero ¿qué otros aspectos de tu identidad se vieron influenciados por ser descendiente de Mendelssohn? Bueno, me siento muy afortunada porque dicen, ay, qué barbaridad, desciendes de él. Bueno, yo no hice nada para merecerlo, simplemente soy la descendiente, pero me encanta, me fascina explorar esta parte de la familia. Habiendo dicho esto, hay una sensación rarísima. No siempre recibo cosas buenas y no siempre vivo cosas buenas. Y mi familia también lo vive así. No obstante, he hecho muchos amigos. Nosotros, bueno, por ejemplo, hay dos familias, la Mendelssohn y la Arleson. Sebastián se casó con Mary Alderson y la madre era conocida. Y de repente todos los descendientes nos reuníamos en diferentes activistas. Había, digamos, también reuniones familiares. Hace 15 o 16 años todavía podíamos hacerlo. Y, por ejemplo, un día desayunábamos en el hotel, se abría la puerta y eran 120 primos, todos primos. Desde entonces yo conocí diferentes ramas de la familia y es maravilloso, me encanta conocer y saber más, conocer más la historia de la familia. Esto le da a uno la sensación de que uno pertenece a alguien. Hay conectividad entre unos y otros, aunque vivamos en diferentes partes del mundo. Alex va a estar de acuerdo conmigo por su profesión. Nosotros, por ejemplo, hemos buscado en nuestros antepasados. Yo lo he hecho con mi familia y tengo todos estos derechos de identidad. Tú fuiste muy afortunada de ser pariente de Mendelssohn, descender de él, de conocer la historia, escucharla y contarla. Y yo creo que sería maravilloso tener todo esto que tú tienes. Sheila, muchas gracias. Ha sido un gran placer hablar de mi familia y mis ancestros. Sheila, hay un par de preguntas. Voy a hacer una y Samantha te va a hacer otra. Bien, esta proviene de Jaime Lavenman, doctor neurólogo. Por favor, danos información entre Johann Sebastian Bach, su pasión, y Mendelssohn. Hay una gran historia. Muchas gracias por tu maravillosa presencia e entrevista. Bueno, como yo dije, Félix y la abuela de Fanny, Lea Salomon, era una maravillosa pianista y ella tocaba diferentes instrumentos y tenía muchos manuscritos de J.S. Bach. Cuando Félix tenía 14, de su cumpleaños, ella le regaló una copia manuscrita de la Pasión de Sebastián Bach. Bueno, era un trabajo maravilloso. Y en aquella época no era de moda, no estaba bien visto tocar música antigua. A veces la música se tocaba en las partituras una o dos veces y ya habían 140 y tantas sinfonías.
nadie quería oír la 130 otra vez. Entonces Félix le dieron todo esto en su cumpleaños 14. Él oía todo y dijo, esto es extraordinario, absolutamente extraordinario. Hay un señor Debian, que era un buen amigo, él y Fanny decidieron que era su tarea tocar la música de nuevo en Berlín en 1829, antes de que Félix se fuera a Inglaterra. Era sensacional. Pero desde entonces acá ya no ha sido tocada. Félix verdaderamente, bueno, ponen actores, gente, aspectos judíos en esta historia. Otra pregunta de Moisés, pregunta si tú crees que hoy por hoy, si el pueblo judío sigue siendo perseguido. No voy a contestar esa pregunta, perdón, no la contesto. Tenemos otra pregunta. ¿Tú crees que esto sería el cierre de la entrevista? Y yo creo que es el momento y yo le doy la palabra a Vivi. Muchísimas gracias. Gracias. Sheila, ha sido maravilloso. Nuestro corazón está caliente, entusiasmado. Y el saber que eres parte de Félix Mendelssohn y Fanny también, en donde las mujeres se pueden relacionar entre sí con Fanny. Espero que le vas a hacer justicia en tu nuevo documental. Eso esperamos. Pero ha sido maravilloso tenerte entre nosotros. Ahora, antes de dar las gracias a Marta por su traducción gratuita, a Alejandro y Samantha, que han hecho un maravilloso trabajo de entrevista, la Keilah, Instrumentos de la Esperanza, las Voces del Silencio, todo el mundo creando estos momentos especiales que compartimos siempre con el resto de la gente y del mundo. Queremos mostrar en este punto un poco de la película para que la gente tenga idea de lo que hiciste, para que tenga idea de lo que esperan ver, y después le voy a dar la palabra a Adela Smeke, que va a explicar cómo funciona para verla en primer lugar, y yo creo que vamos a tener 2 o 3, digamos, presentaciones para que la gente la pueda ver. Raquel, pon por favor el material y luego Adela va a explicar lo que vamos a hacer con esto. Felix Mendelssohn's Wedding March may be the best Ahí, known esta música de Félix Mendelssohn para bodas. Hasta 1934 fue lo que se tocaba en Alemania en las bodas. Antes de que llegaran los nazis se tocaba y después te podía costar la vida. A los 10 años, mi maestro de piano me dio la partitura de Mendelssohn y me dijo, por favor, la estudias y me la das porque esta música está prohibida. ¿Qué pasó con la música de Mendelssohn cuando los alemanes estaban en el poder? Yo tenía la idea que la nación Alemania era un ente que podía curarse. Definían quién era judío. ¿Tú tuviste ancestros judíos? No sé. A lo mejor si me ves las orejas con suficiente atención, quizás sabrás. Acá hay personas de diferentes matrimonios. Podían ser judíos o no. Y los hijos eran judíos o no lo eran. Y esto era importante.
allí era importante. Solo decía, en cierta forma, yo era parte de ellos. Aquí no tenían una idea. ¿Quiénes eran? ¿De dónde proveían? Yo ya no era alemana. Ya no pertenecía yo a nadie ni a nada. Me sentía yo sola. Félix fue una agente religiosa para el resto de la familia. Una persona que respetaba todo y todos, pero para los nazis era judío. Y cuando los judíos fueron a los campos de concentración, Mendelssohn, aún con su fama, lo metieron al campo de concentración. Esa fue la última música que ellos escucharon, los judíos, antes de ser transportados. Soy Sheila Heyman. Quiero saber por qué Mendelssohn era tan importante para los nazis y por qué fue la familia con una crisis de identidad tan fuerte, empezando por Félix. Y vemos nosotros que Félix Mendelssohn era mi tataratío. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que explico en mi película. Adela, would you like to? Adela. Yes. Well, Sheila, thank you so much for this amazing interview. Bueno, Sheila, gracias por esta entrevista maravillosa. For those that are interested, Tiene un costo de $10. Se puede ver, se puede rentar por internet. Tienen que mandar un correo a Samantha, a este correo que estamos dejando en la proyección de Voices of the Silence Project, 20@gmail.com. De esa forma, dejen sus datos con Samantha. Samantha les va a decir de qué forma avanzar para hacer el depósito de los $10 y el link, les va a enviar ella un link para que puedan acceder a la película. Una buena noticia que tenemos para todos ustedes es que tenemos 5 becas que queremos otorgar a personas que estén interesadas, bueno, que hayan escuchado esta conferencia y que estén interesadas en el documental, que por supuesto lo recomendamos ampliamente. ¿Qué es lo que tienen que hacer para obtener una de estas 5 becas? Bueno, tienen que seguir en Instagram las cuentas de Instrumentos de la Esperanza y The Voice of the Silence. Y el día de mañana vamos a publicar una pregunta relacionada con la conferencia en la cuenta de Instrumentos de la Esperanza. Las 5 personas que contesten correctamente a la pregunta y que hayan, bueno, logrado como todos los requisitos, nos vamos a poner en contacto con ellos, dándoles la noticia de que fueron los ganadores de una de las 5 becas. Y bueno, por último, lo último que queda por decirles es, bueno, estamos para ustedes y si están interesados en conocer futuras actividades, síganos en nuestras redes sociales para saber más de nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy bien. Pues ya ven, nos estamos modernizando, nos estamos poniendo al día con el Instagram y el Facebook y algunos de las maneras de entusiasmar a la gente a entrar y a poderse conectar con estos documentales y demás. Así es que esperemos que esto siga creciendo, que la gente cada vez se una más a formar parte de este gran proyecto educativo. Pues otra vez vuelvo a agradecerle a la Keilah, a The Voice of the Silence, a Instrumentos de la Esperanza, a Adela, a Raquel Feldman, a Anita Feinsod, a Jaime Miriam Feldman, a todos los que nos escuchan. Este es un gran proyecto que nos emociona mucho cada vez que podemos llevar un producto como este a la pantalla. And Sheila, we cannot thank you enough. You have been absolutely amazing. Sheila, eres maravillosa. Ha sido un placer escucharte. Estás llena de luz, de información y verdaderamente una persona maravillosa. Muchas gracias. Bueno, me encantó, me fascinó. Gracias por invitarme. Gracias por dirigir el programa.
Gracias por las preguntas y gracias por darme la oportunidad que muchas más gentes me conozcan. Los vamos a poner en social media. Bueno. Bueno, a lo mejor te ganas allí el premio por tu documental. Muchas gracias. Hasta luego. Goodbye. Thank you. Goodbye. Gracias de todo.